Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Gracias por estar aquí y por compartir los videos, darle me gusta y suscribirte al canal. En el día de hoy, un video prometido. La historia de la bandera del Partido Revolucionario Democrático o PRD. Un poquito de la historia, tú lo puedes buscar en internet. Eso es totalmente de uso público, gratuito, para que todo el mundo tenga el conocimiento. Y a veces sería bueno de repente aprovechar el internet para cosas buenas, como educarnos un poquito más. Y en el día de hoy vamos a hablar del PRD, la historia del partido que ha caído en la peor crisis en su historia desde su fundación. Entonces el PRD tiene muchos años de fundado y tiene una historia muy interesante. Vamos a verla aquí a continuación según lo que dice internet, porque mucha gente no lo quiere comentar, pero este es como una especie de resumen. Aquí dice que el Partido Revolucionario Democrático es un partido político panameño generalmente ubicado entre el centro y la centro izquierda, de tendencia izquierdista, zurda pues, ¿verdad? Del espacio político. Es el partido con mayor número de adherentes en Panamá actualmente, con un total de 734.730. Pronto irán desapareciendo esos números porque fue contundente que la gran mayoría de sus miembros no votó por el candidato del oficialismo, que es el gobierno actual. Vamos a ver, su fundador es Omar Torrijos Herrera, que fue jefe de gobierno de Panamá desde el 68 hasta su muerte en el 81. Jefe de gobierno. Término interesante porque hubieron presidentes, pero él era el jefe, el que gobernaba, el que estaba arriba en el comando. Y para uno que me dijo por ahí que Torrijos en el 80 ya había muerto, está equivocado. Se le manda un saludo. Él murió en el 81, para los que no lo saben. El partido político fue legalizado por la resolución 590 del 3 de octubre del 79 por el general Omar Torrijos, quien era jefe del gobierno de Panamá desde el golpe de estado del 68. Golpe de estado que ahora vamos a analizar. La base ideológica para las personas de todas las clases sociales que eran víctimas de la pobreza multidimensional y de la falta de oportunidades. Primeros años, el partido adquirió liderazgo en el sistema político de Panamá en la década de los 80 al tener inclinación positiva hacia los ideales del gobierno militar de Panamá dirigido por Omar Torrijos, sin mencionar que adquirió popularidad en la sociedad panameña luego del repentino fallecimiento de Torrijos. El general Manuel Antonio Noriega convirtió al partido en un aliado eficaz para vencer a la oposición panameña en las elecciones. En las elecciones, el candidato perredista Nicolás Ardito Barleta, en el 84, fue elegido presidente de Panamá, ganando las elecciones con una estrecha diferencia frente a su rival, el expresidente Arnulfo Arias Madrid. Hago una pausa aquí. Esas elecciones fueron consideradas por la OEA, las Naciones Unidas, la prensa internacional como amañadas, como falsas, como ilegales, en el sentido de que totalmente fueron vandalizadas las urnas, totalmente un desastre de elecciones, y todo mundo aquí en Panamá que tiene cierta cantidad de años recuerda que esa fue una elección totalmente amañada y obviamente el poder lo dirigía las Fuerzas Armadas Militares aquí en Panamá. Por lo tanto tenían el control de las elecciones también. Era una época desde el 68 hasta el 89, 1989, con la invasión de los Estados Unidos, totalmente gobernada por el partido y por supuesto por los militares. Denunció que dice, el expresidente Arnulfo Arias y la oposición denunciaron que los resultados habían sido fraudulentos. Fue un fraude, totalmente un fraude. Pero el sistema electoral panameño, manipulado por el general Noriega, no tomó en cuenta sus acusaciones. Década de los 80, esto ya estaba molestando internacionalmente. Durante la época de los 80, el gobierno militar apoyado por el PRD fue acusado de ser responsable de las, palabra no la puedo decir, de los derechos humanos, violaciones de los derechos humanos, desapariciones y muertes de cientos de personas que contra sus ideales, como Hugo Espadafora y el padre Héctor Gallegos, además de amenazas de muerte que obligaron a muchos de opositores a huir del país. Sin embargo, el partido se postuló en las elecciones del 89, en una época en donde el pueblo panameño ya estaba constantemente en las luchas contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega. En las elecciones, el candidato de la alianza opositora, Guillermo Endara, ganó las elecciones por una amplia diferencia, pero el general Noriega
optó por anular las elecciones. Esta decisión fue altamente criticada entre la población panameña y los gobiernos de otros países como Estados Unidos, que tomó la decisión de detener al general Noriega por sus vínculos con cosas ilícitas y también restaurar la democracia en Panamá. Luego de presentarse ciertos conflictos con los ciudadanos estadounidenses en Panamá, el 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invade Panamá y derroca del cargo al presidente provisional Francisco A. Rodríguez del PRD, declarado como presidente del país, a Guillermo Endara, ganador de las elecciones. Muchos dicen que Endara lo pusieron los gringos, pero ese es un gran error. Él había ganado las elecciones y se le ha devuelto el cargo al presidente Guillermo Endara. También dicen que Guillermo Endara pidió que vinieran los estadounidenses a Panamá. Eso está por confirmarse y hay mucha información que anda por ahí navegando como fake news, como leyendas urbanas, como conspiraciones, todo este poco de cosas. Pero bueno, a raíz de eso, los acontecimientos. Este es como un resumen, solo un resumen porque hay mucha historia aquí. Década de los 90, luego de la invasión estadounidense, el partido se convirtió por primera vez desde su fundación en oposición. Los miembros del partido tomaron la decisión de reestructurar sus bases para convertirse en el partido libre de influencia militar en preparación para las elecciones del 94. El partido eligió al dirigente del partido, Ernesto Pérez Valladares, como su candidato a las elecciones del 94. Tras celebrarse las primeras elecciones democráticas desde 1968, Ernesto Pérez Valladares se convierte en presidente de Panamá del 94 al 99. ¿Cómo se entiende que el PRD gane las elecciones? Porque es que aquí nadie dejó de ser PRD. Mucha gente siguió siendo PRD y mucha gente estaba en contra, ¿verdad?, de que se haya ido los militares de Panamá. Aquí había una gran polarización entre los civilistas y los que eran pro el gobierno militar, ¿verdad? Entonces eso era básicamente lo que se entendía y se demostró en las elecciones. Aparte que habían varios candidatos, como un caso Rubén Blades con su partido político Papá de Goró, que lo que hizo, y todo el mundo en Panamá dijo en esa época y dice y sigue diciendo ahora, que lo único que hizo él fue dividir lo más posible al partido, a dividir y vencerás desde aquella época. Vamos a ver los candidatos a la presidencia de Panamá en 1994, para que tú veas que lo que digo no es mentira. Vamos a ver, aquí podemos ver, creo que también Wikipedia nos da la información, ¿verdad? Los candidatos, habían diferentes partidos en aquella época. Como puedes ver, Ernesto Pérez Valladares era un candidato allí. Alianza Pueblo Unido decía, ahí estaba el PRD. Mireya Moscoso por los arnulfistas, ¿verdad?, quedó en un segundo lugar con un 29%, ¿verdad? Y Rubén Blades tenía allí un 17% de los votos con su partido Movimiento Papá Egoró, ¿verdad? De centro izquierda también, porque siempre ha sido así la tendencia de él. 182.000 panameños, 182.405 panameños votaron por él en aquel entonces. Entonces aquí estamos viendo que esos no eran todos los candidatos. También estaba Rubén Darío Carles, que tuvo 171.192 votos. Luego Eduardo Vallarino con 25.476 votos del PDC, Partido Demócrata Cristiano, hoy en día Partido Popular. Samuel Luis Galindo, Concertación Nacional, liderizada por Partido Solidaridad, ¿verdad?, de donde viene José Raúl Mulino también, y José Salvador Muñoz, ¿verdad?, con 3.000 votos. Como puedes ver, en esas elecciones hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos a la presidencia. 7 candidatos. ¿Te dice algo el número? Bueno, 7 candidatos a la presidencia, ninguno renunció, y coincide con la cantidad de candidatos a la presidencia de este año. Entonces ahí está Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Rubén Blades, Rubén Darío Carles, que lo podemos ver aquí en imágenes. Bueno, no me sale la... salió algo ahí mal. Bueno, Rubén Darío Carles, Eduardo Vallarino, ¿verdad?, los candidatos aquí en imágenes. Samuel Luis Galindo, José Salvador Muñoz. Eran los candidatos de la época
en aquel entonces, y por eso, y aparte de que el PRD demostró en esa ocasión que PRD vota PRD, ahí está, podemos ver que Ernesto Pérez Valladares fue el presidente de esa época. Siglo XXI, en las elecciones del 99, aquí podemos decir, 99 el partido eligió a Martín Torrijos, el hijo del general Torrijos, con su candidato a las elecciones. Sin embargo, perdió las elecciones ante la candidata panameña Mireya Moscoso, panameñista. En el siglo XXI, en las elecciones del 2004, postularon nuevamente a Martín Torrijos, que resultó esta vez ganador. Y en la siguiente elección del 2009, el partido perdió ante el candidato Ricardo Martinelli y su candidata era Balbina Herrera. Nuevamente las elecciones del 2014 perdieron ante Juan Carlos Varela con el candidato Juan Carlos Navarro. Y luego de diversas reestructuraciones para derrotar en el 2019 y 2014 al partido nominó al ex legislador Laurentino Cortizo Cohen para las elecciones del 2019. Nito Cortizo, y ya todos sabemos el gobierno que nos dio Cortizo, y ahora que le ganó por un margen de 2% nada más a Rómulo Ruz. Este es un pequeño cuadro donde podemos apreciar cómo le fue al PRD desde que se fundó como PRD en el 79 en partido político. Nicolás Ardito Barleta gana con el 46.98%. Es ridículo porque esas elecciones fueron bien amañadas y se entiende que Arnulfo Arias fue el virtual ganador. En el caso del 89, Carlos Duque Jaén, Carlos Duque, verdadero Carlos Duque, mucha gente lo sabe aquí en Panamá, 184.900 votos, 28%. Eso fue una avalancha de los civilistas. Se cancelaron las elecciones. Luego vinieron otras elecciones, la del 94, que Ernesto Pérez Valladares, esa la ganó Endara. En el 94 Ernesto Pérez Valladares la gana con 355.000 votos. Apenas el 30% de los electores votaron por él, según la historia, ¿no? Podemos ver allí. Y luego podemos ver aquí que Martín Torrijos, con 481.988 votos, pierde la elección con el 37.82%. 2004, Martín Torrijos repite y se lleva 711.164 votos con el famoso Team Martín, y casi un 47% de los panameños votó por él. Luego viene Balbina Herrera, que con 584.000 votos, ¿verdad? Balbina Herrera pierde la elección ante Ricardo Martinelli, y vuelven a perder con Juan Carlos Navarro en el 2014, que sacó casi la misma cantidad de votos, pero esta vez solo un 28%. Y Nito Cortizo, con 633.000 votos, apenas logró el 33% de aceptación. Como pueden ver, ninguno de estos presidentes ha superado el 50%. Ni siquiera en la época de la dictadura superaron el 50% de los votos. Y esto es parte de lo que podemos decir de la historia del PRD y el desastre que tuvo en el 2024, que no lo han puesto aquí. Es impresionante, pero tranquilo, yo te lo pongo aquí. Gaby Carrizo tuvo el 5.85% de los votos de los panameños. Y lo vamos a poner en grande para que lo veas. Por eso es el desastre más grande del PRD. Desastre más grande habido y por haber del PRD, ¿verdad? La historia del PRD, cómo le ha ido al PRD en las últimas elecciones. Y eso es lo que podíamos compartir con ustedes hasta el momento. Y como Mulino se lleva el 34%, Lombana el 25%, Martín Torrijos, ex PRD, es que aquí se dividieron las cosas. Rómulo Ruz, 11%, Zulay Rodríguez, otra PRD, 6%, supera a Gaby Carrizo con un 5.85%. Sí que le dieron duro al PRD en estas elecciones. Muchos PRD no votaron por nadie más que no fuera por un Martín Torrijos o una Zulay Rodríguez. PRD siguió votando PRD, pero se fracciona y pierde fuerza en estas elecciones. Aparte que muchos PRD votaron por Mulino y por Lombana también. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué más? Hay mucha información, como famosamente el golpe de Estado de 1968 que le hacen a Arnulfo Arias Madrid, y es un proceso interesante que habla de la bandera, ¿no? A ver, ¿cómo fue ese golpe de Estado? Es muy interesante. Fue un hecho acaecido en la noche del viernes 11 de octubre de 1968, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá, encabezados por el mayor
Boris Martínez, Teniente Coronel José Humberto Ramos Bustamante, Rubén Darío Paredes y otros militares, entre ellos Omar Torrijos, dirigieron el golpe de Estado militar derrocando al presidente electo constitucionalmente, Arnulfo Arias Madrid, que solo tenía 11 días de haber tomado el cargo del poder. El antecedente es el siguiente. El candidato del Partido Liberal de Panamá, Roberto F. Chiari, derrotó al expresidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, candidato de la Coalición Patriótica Nacional, partido fundado por el presidente asesinado José Antonio Remón Cantera. 2 cuatrienios antes, o sea, 8 años antes, que lo llevó al solio presidencial. En ese momento era presidente de la República Ernesto Neco de la Guardia. Chiari llegó al poder con el apoyo de los miembros de los partidos liberal y panameñista, y en agradecimiento devolvió a Arias Madrid sus derechos políticos despojados en el 51 para competir en las elecciones presidenciales siguientes de 1960. Durante ese lapso, en el plano internacional, Panamá experimentó una de sus crisis más delicadas a raíz de los trágicos acontecimientos del jueves 9 de enero, Día de los Mártires, que llevaron al rompimiento de las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. En la presidencia de Marcos Robles, después de estos hechos, ocupó la presidencia del país Marco Aurelio Robles, con credenciales dudosas, al ser acusado de recurrir al fraude para ganar las elecciones presidenciales contra Arnulfo Arias. Robles era parte de la oligarquía nacional y tenía buena relación con los estadounidenses, y como parte del gobierno del presidente Chiari y al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia, reprimió los grupos estudiantiles y agrupaciones de la izquierda panameña. El gobierno de Robles se caracterizó por la inclusión de elementos de la clase media en un poder compartido con dirigentes de los partidos tradicionales de la oligarquía, pero lejos de moralizar la conducción del Estado panameño, esta coalición ayudó a elevar la corrupción gubernamental a niveles sin precedentes en la historia panameña. Las elecciones con todo y esto se dieron en el 68. Para estos comicios, Robles apoyó la candidatura de David Zamudio Ávila, quien había sido su ministro de Hacienda y Tesoro, pero al existir disconformidad con los otros dirigentes de la alianza de gobierno, hubo deserción entre las filas gubernamentales por el antagonismo a este candidato. Además, el ambiente estaba caldeado por las acciones realizadas por la represión de los estudiantes y organizaciones populares perpetradas por la Guardia Nacional, que había sido dotada de armas por Robles, con la orden de tirar a matar. Igualmente se persiguió a la oposición. Ejemplo de ello fue la toma de las oficinas de la Dirección de la Cedulación en febrero del 67. De verdad que Marcos Robles era bien killer, ¿verdad? Rubén Arosemena denunció ante la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá al presidente Robles por el apoyo público al ingeniero Zamudio. El presidente de la República fue llevado a juicio el martes 14 y el sábado 25 de marzo, condenado y destituido del poder por la Asamblea. ¡Qué cool! La Asamblea juramentó como sucesor al vicepresidente Max del Valle, pero la Guardia Nacional impidió que la Asamblea se reuniera, mientras que Robles logró ser restituido en su cargo por vía legal. Luego de estos lamentables incidentes, la campaña fue uno de los torneos electorales más violentos, sucios y escandalosos en la historia electoral, aumentando otro eslabón al descrédito de la clase política panameña. Estamos hablando de 1968. Pareciera que estamos hablando de ahora, de los años actuales. La contienda de las elecciones del 68, aquí van a venir nombres interesantes para que todo Panamá tenga dominio público y lo escuche. Las filas del gobierno estaban al frente del ingeniero Zamudio. Se llamaba Alianza del Pueblo, conformada por el Partido Liberal liderado por Rodolfo Chiari, Partido Progresista Carlos Sucre, Partido Laborista Agrario Asael Vargas, Movimiento Liberal Nacional Temístocles Díaz, y también se tenía el apoyo del grupo de los hermanos Carlos Fernando Eleta Almarán. ¿Te suena? Dueños de RPC, Televisión, y el apoyo de la Guardia Nacional y el gobierno. Su nómina estaba compuesta por 2 liberales, Díaz y el doctor
Roderick Esquivel, Unión Nacional. Las fuerzas comandadas por el doctor Arnulfo Arias Madrid estaban congregadas en la Unión Nacional formada por el Partido Panameñista, Partido Republicano, Marcel Penso, Coalición Patriótica Nacional, Samuel Boyd, Tercer Partido Nacionalista, Gilberto Arias, Acción Democrática, Bernardino González Ruiz, Frente Unido, Juan de Arco Galindo, los Galindo, y una facción del Partido Liberal dirigido por Roberto F. Chiari y el APRA, Asociación Pro Raúl Arango. La nómina estuvo formada por Arango, vicepresidente de Robles, y José Domingo Bazán, fundador del Partido Republicano. El Partido Demócrata Cristiano, por último, el candidato ese era Antonio González Revilla. ¿Te suenan los Revilla, no? Perteneciente a una familia importante de la provincia de Chiriquí. Como no podía ser de otra manera, ¿verdad que la política siempre ha estado con los mismos apellidos? Proceso electoral del 68. El proceso electoral del 68, el gobierno de Marcos Robles, la Alianza del Pueblo del Guardia Nacional, esto está en Wikipedia, puedes verlo, es gratis, trataron por todos los medios de evitar la victoria de Arias Madrid, pero dos hechos obligaron a los cambios de rumbo. El primero fue el surgimiento del grupo moralizador de derecha Movimiento Cívico Religioso, formado por las principales organizaciones cívicas, comerciantes religiosos y benéficas del país. Y el segundo, un cambio de actitud de la Guardia Nacional por la derrota sufrida. El jueves 30 de mayo de 1968, Arnulfo Arias fue declarado vencedor por un margen de 41.545 votos. Recibió sus credenciales, fue recibido con júbilo y fiestas por la población y consolidó su victoria con una reunión con Marcos Robles y Bolívar Vallarino, jefe de la Guardia Nacional, donde pactaron que este último se jubilaría y respetaría el escalafón militar de la institución. Las fuerzas gubernamentales trataron de falsear el resultado en las diputaciones y nada dijo el movimiento cívico religioso, demostrando así la decadencia moral, cívica y política a que había llegado la sociedad panameña en finales de la década de los años 60. Mira tú, andábamos en decadencia. Parece que es la época actual. Las fuerzas gubernamentales, después de tomar posesión por tercera vez en la historia del cargo, el presidente el martes 1 de octubre de 1968, Arias empezó a violentar lo pactado, haciendo cambios inesperados de último minuto en la 13 zona militar del país. Y el 11 de octubre se dio el cuarto golpe de estado militar en la historia de la República de Panamá. Viernes 11 de octubre. En la noche del viernes 11 de octubre, la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid, que se encontraba en un cine de la ciudad. Al enterarse de que lo estaban derrocando, se refugió en la zona del canal bajo el control del ejército de los Estados Unidos. El mayor Boris Martínez desde Chiriquí y el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante desde Santiago comandaron el golpe de estado. Chiriquí y Santiago. Esto fue en conjunto. El 12 de octubre, en el periódico El Mundo, el único que circuló ese día, se indicó que una junta militar se había hecho cargo del poder sin mencionar los nombres de sus integrantes y que tropas con cascos de acero y armada con ametralladoras rodearon la residencia de Arnulfo Arias Madrid, quien logró refugiarse en la zona del canal. Mientras que el director del Hospital Santo Tomás declaró que un hombre y una mujer resultaron heridos de bala, el diario advirtió que todos los derechos civiles habían sido suspendidos. Durante el 68 y 69 se había dado actividad guerrillera en la urbe y en el interior del país por parte de la Federación de Estudiantes de Panamá y otras organizaciones, así como simpatizantes del derrocado Arnulfo Arias Madrid. También hubo actos bélicos en la Guardia Nacional, contra la Guardia Nacional, el cierre de los diarios y se desarrolló la emisión de panfletos y escritos clandestinos por su parte, y la Junta clausuró varios medios radiales. La Universidad de Panamá también fue cerrada por varios meses. Y así hay mucha más información, pero sí quería que vieras
que la historia de Panamá es muy rica, no se cuenta, no se dice, y aquí todo el mundo tiene que recordar y debe saber que la bandera del PRD en sus colores hace alusión con mucho orgullo al golpe de Estado de 1968. ¿Qué te parece? Historia panameña. You know.